Sí, muy buenas noches a todos. Primeramente agradecer a José Guillermo por este espacio y también creo que es de más presentarme, ¿verdad? Con la presentación que ya Guillermo acaba de hacer. Eh, pues, pero sin embargo voy a presentar una serie de cositas. Eh, Primero, mi nombre es Mario Jiménez, ¿verdad? Llevo actualmente casi 5 años trabajando en la conservación y la ecología de la Lapa Verde. Este es mi primer webinar. Estoy muy emocionado, pero también estoy un poco nervioso. Entonces, agradezco su comprensión. Creo que vamos a tener un espacio al final para las preguntas. Vamos a primero hablar un poco sobre nosotros, lo que es Macao Recovery Network. Tenemos una misión de recuperar poblaciones de lodos neotropicales en peligro de extinción a través del liderazgo de una red que desarrolla e implemente las mejores prácticas de conservación. Como visión, tenemos un futuro con poblaciones de loros prósperas en bosques saludables conectados en sus rangos nativos. Tenemos actualmente 3 sitios. El primero es nuestro sitio de reproducción y liberación de lapas rojas en Islita, donde también reproducimos lapas verdes, pero no las liberamos debido a que no pertenece a la distribución natural de la verde. Y tenemos el Centro de Investigación de Lapa Verde en Sarapiquí, específicamente en Panguela, que luego les voy a enseñar un mapa. Eh, Y por supuesto tenemos nuestra sede, nuestras oficinas centrales en San José. Tenemos varios objetivos a corto plazo, tenemos dos, que es el manejo de poblaciones en vida silvestre, el manejo de cautiverio y la introducción de las mismas. Y para el largo plazo tenemos dos muy importantes, que el primero es inspirar a las comunidades a amar los loros como lo hacemos nosotros, y la segunda es la protección y la restauración del hábitat, que es sin duda la causa más grande, ¿verdad?, de la pérdida de especies hoy en día. Vamos a hablar un poco sobre las lapas a nivel mundial. Existen 16 tipos, 9 de ellas ya extintas. Macao Recovery Network es la única organización en Costa Rica que trabaja con las dos nativas, ¿verdad?, la lapa verde y la lapa roja. Eh, Dentro de las lapas, la más grande es el jacinto brasileño, ¿verdad? Y la más pequeña es el Diopsitaca nobilis, que este más pequeño puede llegar a medir 30 centímetros, mientras que el jacinto brasileño alrededor del metro de largo. Como ya les mencioné, nosotros trabajamos con la lapa roja y la lapa verde. Esta presentación está más basada en la lapa verde, pues es el campo donde yo más me desarrollo. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en el trabajo de cautiverio que nosotros hacemos en Islita. Primero vamos a empezar con la distribución de la lapa roja, ¿verdad? Desde 1850 y cómo ha sufrido el cambio, ¿verdad?, debido a la pérdida del hábitat hasta la actualidad. Eh, este fue la distribución en el 2000 y luego la del 2017. Se estima que eh, en el mundo hay alrededor de 35.000 especies de lapas, o sea, 35.000 individuos de lapas rojas y 2.000 en Costa Rica. El propósito de liberar pichones es, por supuesto, para restablecer poblaciones eh, donde la población fue extinta, ¿verdad? Macao Recovery Network ha liberado al menos 50 guacamayos rojos en Islita, y en los últimos 15 años ha liberado más de 200 entre rojos y verdes. Pero liberar para nosotros no es solo soltarlos en vida silvestre, ¿verdad? Dejarlos que ellos, como por decirlo así, vayan a ver qué hagan. También un indicador de éxito es que ellos puedan reproducirse en cavidades naturales en vía silvestre. Ahora vamos a hablar un poco más, vamos a hablar sobre la otra especie de guamaya nativa en Costa Rica, que es la lapa verde. Los primeros estudios con la lapa verde iniciaron en los 90 por medio de George Powell. Después de ahí, en los últimos 30 años, los estudios han sido dirigidos por el Centro Científico Tropical, y ahora nosotros nos hemos unido a ese esfuerzo en el norte y tenemos actualmente 3 años de estar trabajando con la lapa verde. La distribución de la lapa verde se resume en 6 países.
eh, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y tenemos una población de una subespecie en Guayaquil, Ecuador, que está muy amenazada actualmente. La distribución de la lapa verde en los principios del siglo XX se extendía en todo el Caribe, ¿verdad? Y la zona norte. Y a medida, ¿verdad?, que la frontera agrícola se ha ido expandiendo, ha ido perdiendo su terreno. Esto es ya la población en 1990 y ahora podemos decir que la población ha estado un poco, se ha recuperado un poco, ¿verdad? Hace 4 años. La población de ahora puede resumirse a, a la que teníamos en el 2016. Pero ¿por qué se da esto? Costa Rica es usualmente conocida eh, por terrenos extensos, ¿verdad? De bosques y todo verde, pero la realidad del caso es que esto no es así. Hace 60 años se iniciaron la pérdida de los bosques, más o menos entre el periodo del 50 al 80, y todo empezó con los pastos, ¿verdad? La producción ganadera. Y eso se debe a que, basado en la literatura dice que para ese periodo del 50 al 80, muchas tierras, si usted las quería reclamar, debía de justificar, ¿verdad?, que iba a producir, entonces la gente cortaba. Eh, entonces empezó la expansión ganadera. Por eso es muy importante cuando se habla de conservación y de ayuda a las especies en peligro de extinción, eh, preguntarse qué estamos comiendo, ¿verdad? Porque es muy importante. Claro, ¿verdad? Que toda esta producción de carne va específicamente a dos regiones, ¿verdad?, del mundo, que son Europa y Estados Unidos. Luego, después de los 80, debido a un conflicto, ¿verdad?, en los intereses políticos, el precio de la carne disminuyó y esto pues abrió una oportunidad, ¿verdad?, para que las piñeras empezaran a hacer los usos, ¿verdad?, de las tierras, empezando en los 80, a mediados de los 80 con Pindeco. Y hay algunos datos a tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, que Costa Rica usa 4 veces más químicos en monocultivos que Estados Unidos, lo cual es increíble. Esto contamina las aguas, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo es la propagación de la mosca de la piña, la cual afecta a los ganaderos y estos en muchos casos dejan sus actividades ganaderas y se dedican a actividades piñeras, que desde un punto de vista ecológico es incluso peor. También el 85% de la piña importada por Estados Unidos proviene de Costa Rica. Como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos nuestra base en Pangola. Pangola es una pequeña comunidad en el norte de Costa Rica, en Sarapiquí, y es casi ese espacio, esa área que ustedes ven ahí en amarillo, es el área de anidamiento de la lapa verde. Y como ustedes pueden ver, Pangola es un sitio estratégico, ¿verdad? Puesto que se encuentra a la mitad, desde ahí es muy fácil llegar a todos los nidos que tenemos. La lapa verde es una especie que está en peligro de extinción. Se estima una población de 1.500 en el mundo, de 1.500 a 2.000. En Costa Rica, más o menos entre 450 y 500. Puede llegar a medir 84 centímetros de longitud y pesar alrededor de 1,5 kilos más o menos. Ellas tienen una característica interesante que cuando están en la temporada de anidación, que va desde diciembre hasta junio más o menos, se dividen en pequeños grupos familiares de 6 a 12 individuos y cuando no están anidando se desplazan a las faldas de la cordillera volcánica central, como por ejemplo el Parque Nacional de Pablo Carrillo, y donde forman grupos más grandes de 40 a 60 individuos. Se alimenta principalmente, su dieta consiste en un 80% en la temporada de anidación de almendro de montaña. Sin embargo, tiene al menos 37 especies, ¿verdad?, de las cuales se puede alimentar. Entre ellas hay dos muy importantes, ¿verdad?, que es el titor y también la olla de mono, el Ecites amplo. En cuanto a peligros en vida silvestre,
tiene varios. Obviamente cuando ellos cuando están en la etapa de incubación y de pichones pequeños, tienen mucho más peligros, entre ellos el más común que hemos visto en el norte es el Taira, ¿verdad? El Leira bárbara, que es el Tulumuco, que pues casi que es el que nos ha depredado los nidos en el norte, pero también pueden las serpientes alimentarse de esto, los monos cara blanca, los tucanes, a la par, de hecho, yo diría que a la par del turumuco están los tucanes, ¿verdad? Forajeando los nidos cuando están incubando y todo eso. Cuando ya las lapas alcanzan un tamaño adulto, eh, ya se hace muy difícil, ¿verdad?, de depredar. Sin embargo, hay dos especies que podrían depredarla, que son águilas de gran tamaño, como por ejemplo la águila arpía, que también es una especie amenazada, y hay un registro en Honduras del águila ornata, de un águila ornata cazando una lapa verde. Ahora, para hacer un pequeño resumen, ¿verdad? En las mayores amenazas de la lapa verde, ¿verdad? Tenemos las piñeras, la deforestación, ¿verdad? Por almendro de montaña y otros tipos de madera, la expansión ganadera, el saqueo de nidos es un problema interesante y el cambio climático, ¿verdad? Recientemente, no hace 4 años, tuvimos el huracán Otto, ¿verdad? Que devastó y derribó muchos nidos de la lapa verde en el norte. Con respecto al saqueo de nidos, sí es una actividad que se practique en Costa Rica, pero no es algo en lo cual no es la mayor amenaza. O sea, sí se practica, pero no es la mayor amenaza. Recordemos que en el 2018 el guacamayo del Spix eh, fue declarado extinto en vía silvestre debido a esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos reportes en el norte de personas vendiendo pichones de guacamaya verde, ¿verdad? Por precios que van de entre los $150 a $300. Nosotros como organización dividimos la investigación de la lapa verde en dos temporadas, ¿verdad? La temporada de anidación y la temporada de no anidación. En la temporada de anidación trabajamos con voluntarios, ¿verdad? Y los entrenamos para hacer las inspecciones de árboles, eh, para conseguir los permisos de las propiedades privadas, ¿verdad? Permisos de ingreso, también para fortalecer una mejor comunicación entre los finqueros, ¿verdad? Que ellos tengan la confianza de llamarnos a nosotros si ocurre algún problema o si han encontrado un pichón o han encontrado un nido, etcétera. Y básicamente lo que pueden ver en pantalla es más o menos cómo se desglosa la temporada de anidación. Primero tenemos la búsqueda de nidos, luego una vez que identificamos los nidos, tratamos de identificar quién es el dueño de la finca, lo buscamos, monitoreo de nidos primero, ¿verdad? Y luego la inspección de los nidos propiamente, ¿verdad? Dentro de las cavidades, y luego la supervivencia de los pichones, que es básicamente el objetivo principal de la temporada de anidación, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Los voluntarios, y creo que ese soy yo también, escalando árboles de almendro de montaña. Y cuando nosotros escalamos árboles y llegamos al nido, muchas veces esta es la primera imagen que tenemos, ¿verdad? Eh, tienen huevos ya, o ya tienen pichones. eh, Luego ellos, a medida que pasa la temporada, van creciendo. Eh, con respecto a las inspecciones que les realizamos, eh, son muy básicas, ¿verdad? Primero les chequeamos el peso, ¿verdad? Que se vayan alimentando bien. Hay veces cuando son 2 o 3 pichones, tenemos que tener cuidado si alguno de ellos está perdiendo peso, ¿verdad? Y tomar medidas. Les hacemos una revisión de parásitos, les chequeamos el buche, ¿verdad? Si que estén llenos o que estén vacíos, dependiendo de la hora del día, puede significar muchas cosas. Pero sí, en general, lo principal es la salud de los pichones, ¿verdad? Eso es lo que queremos para la temporada de anidación. Ahora hemos colocado algunas cámaras trampa en los nidos pues para monitorear el comportamiento, ¿verdad? Las entradas y salidas de las lapas, si las lapas duermen en el nido cuando están los pichones, eh, qué está depredando la lapa verde y todo ese tipo de cosas que son interesantes saber, ¿verdad? A la hora de eh, realizar el accionar de conservación. Este pichón que tenemos acá es un pichón que lo nombramos Walt,
Walt es un pichón de la temporada pasada, de la temporada 2019, y es una cuestión interesante porque a Walt lo rescatamos 3 veces del suelo, ¿verdad? El equipo de campo hizo una labor formidable, pasando, creo que fueron 4 o 5 días en la zona, subiendo el pichón a los árboles una cantidad interminable de veces, hasta que los padres pues lo aceptaran. Al final los padres lo aceptaron y Walt pudo, ¿verdad?, volar con ellos, ¿verdad?, lejos de la zona de anidación. Luego tenemos la temporada de no anidación, que más o menos empieza en este mes, en el mes de agosto, donde el objetivo principal es el conteo de lapas, y les voy a explicar por qué. Nosotros hemos hecho varios conteos, varias pruebas, unas pruebas en la temporada de anidación y otras pruebas en la temporada de no anidación, y creemos que los conteos son mejores en la temporada de no anidación, puesto que la aglomeración de las lapas es mucho más grande, ¿verdad? Recordemos que cuando ya están anidando están en grupos de 12 a 16 individuos, y cuando no lo están, que es en la temporada de no anidación, forman grupos más grandes de 40 a 60, y esto facilita el conteo de las mismas. Entonces nosotros identificamos estos sitios de dormitorios y realizamos el conteo. También le damos un mantenimiento a los nidos, que voy a, les voy a presentar ahorita. Un mantenimiento de los nidos que es más que todo una sanidad que se le hace al árbol, ¿verdad? Primero, para que el árbol tenga... pues para prolongarle la vida al árbol, y segundo, para impedir la subida de depredadores. Y luego, últimamente, hemos tomado la decisión de hacer acciones de conservación, como por ejemplo reforestaciones, donde se envuelvan las comunidades, ¿verdad? Y pues fortalecer esos lazos, ¿verdad? La temporada de no anidación se resume más que todo en las faldas de la cordillera volcánica central, ¿verdad? Parque Nacional Pueblo Carrillo, el Juan Caso Blanco, en las zonas altas de Guapiles y Siquirres, donde las lapas, por alguna extraña razón, creemos que es por la necesidad de alimento, pues migran a estas zonas y permanecen ahí por 2 o 3 meses, pues alimentándose, ¿verdad?, de otras especies. Este video que tengo acá es un video de la zona de San Miguel. Ese día logramos contar al menos 50 individuos. Fue una locura porque no estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a esa cantidad. Y pues precisamente cuando hacemos la búsqueda de dormitorios, esto es lo que tratamos de buscar, ¿verdad? Lugares donde ellas estén durmiendo. Porque, pues, como les comenté, facilita el conteo. Luego, encontramos interesante que prefieren dormir en la chonta dulce, ¿verdad? Esta es la Iriartea deltoidea, o bien la Sopratea exorrisa, que es la chonta amarga, pero en general prefieren dormir en palmas, y es muy interesante porque, por ejemplo, no se echan de ver que están durmiendo, y muchas veces hemos llegado y no vemos nada, y tal vez de una palma salieron 10 o 15 individuos. Es una cuestión de locos, ¿verdad? Increíble. Luego les quería comentar, este fue el conteo que hicimos el año pasado. Este año no, hemos intentado hacer conteos, pero por esta situación de la pandemia se nos ha dificultado. Pero este conteo fue el del 2019, que lo hicimos junto con el Centro Científico Tropical, donde abarcamos todos los sitios que ustedes pueden ver en la pantalla, tanto en Costa Rica como en Nicaragua. Hicimos dos, uno en abril y uno en octubre. El de abril nos dio como resultado 135 individuos en la zona de anidación, y el de octubre en el conteo nos dio como resultado 169 individuos. Esto, no, si bien el número es muy bajo, cabe destacar, ¿verdad?, que no estamos abarcando todas las poblaciones de la lapa verde, puesto que hay subpoblaciones, ¿verdad? Tenemos una población en Tortuguero y la otra, ¿verdad?, que estamos estudiando actualmente. Esta es una hoja la hoja de datos, ¿verdad?, donde consideramos aspectos como el tiempo, el tamaño del grupo, las especies, si la vieron o no, la dirección de vuelo,
Cuando usted, por ejemplo, esto es muy interesante, cuando la vio por primera vez, la lapa estaba volando, estaba perchada, si la vio, la escuchó, también las condiciones climáticas y las notas, ¿verdad?, que facilitan a las personas que van a hacer los análisis, pues a presentar un mejor resultado de los datos. Como les mencionaba, este es lo que le hacemos a los árboles. Cuando hablamos de mantenimiento de los árboles, en la imagen izquierda podemos ver el almendro de montaña cubierto de vegetación, ¿verdad? Que eso no, eso a la larga afecta al árbol y, y pues hace que no sea tan duradero, ¿verdad? En las cavidades. Y el de la derecha, así es como queda ya limpio, y también le agregamos esa lámina que ustedes ven ahí, que eso impide el acceso de los depredadores como por ejemplo el turumuco, ¿verdad? Que ya les comenté, que es bastante común y ya nos ha robado varios nidos en el norte. También con respecto a las actividades de conservación, esta fue una reforestación que hicimos en Bocatapá en el 2019, donde reunimos a las comunidades de Bocatapá y de Boca San Carlos, y invitamos a otros, bueno, ahí estuvieron envueltos de la Reserva Maquenque, en Bocatapá, también Sonati, por ahí hay algunas caras conocidas, como creo que por ahí está Rodney, sí, eh, pero pues, esa vez creo que hicimos dos reforestaciones. La primera fue de 200 árboles de almendro, que fue como un inicio para pues como un experimento, y la segunda logramos sembrar 500, entonces fue un total de más o menos 700 árboles de almendro que sembramos. Eh, pero lo interesante de esto es, y una cosa que quisiera recalcar es eh, que no solo es sembrar el árbol, cuando uno hace reforestaciones no solo llegar al terreno y sembrar, hacer un hueco y poner el árbol ahí, y el árbol requiere un cuidado, ¿verdad? Y de hecho está comprobado que los 6 meses después de que usted planta un árbol son vitales, ¿verdad? Para que este árbol pueda crecer sano y fuerte. Entonces estamos trabajando con los dueños de las fincas para que esas reforestaciones no sean olvidadas, ¿verdad? Y más bien reciban el, pues, un buen mantenimiento y cosas así. Y luego en Puntislita, donde tenemos el Centro de Reintroducción y Liberación, invitamos a las escuelas para mostrarles un poco lo que hacemos, y pues inspirar a las comunidades, que al fin y al cabo eso es lo que salva las especies. Yo les quería comentar una anécdota sobre una experiencia. Yo el año pasado tuve la oportunidad de asistir a un evento internacional en San Francisco, Estados Unidos, donde habían cientos de proyectos de alrededor del mundo, todo el mundo. Y yo conversaba con ellos y les platicaba, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de conservar las especies? Y para no decir un 100%, digamos un 95% de ellos me dijeron que la conservación de especies en el mundo eh, está básicamente, depende del trabajo que realiza la organización en las comunidades. Entonces es importantísimo tomar eso en cuenta cuando hacemos acciones de conservación, ¿verdad? Tomar las comunidades, pues son ellas las que son el futuro, ¿verdad? Y pues uno tiene una responsabilidad muy grande, la cual es transmitir los conocimientos que uno tiene hacia las comunidades y que ellas mismas se encarguen de hacer su propia conservación. Eh, Eso sería todo. Solamente recordarles que si alguno de ustedes quiere hacer voluntariado con nosotros, visite nuestra página o se contacte directamente conmigo y ahí pueden dejar el número mío en el chat. Y una vez más, muchísimas gracias a José Guillermo por este espacio. De verdad lo agradezco mucho. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Mario. Recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden hacer por medio del chat. Mario, ¿me escucha? Sí, claro. Ok. Bueno, Marcos Cedeño Fonseca.
hace una consulta, una pregunta, que dice así: siempre he considerado el almendro de montaña como una de las especies más importantes para esta especie, como alimento y sitio de anidación. Pero se han documentado otras especies de árboles, pero otras especies no han sido protegidas bajo ninguna ley. ¿Están trabajando en esto o simplemente se siguen enfocando en el almendro montaña? Sí, esto es una pregunta muy buena, es muy buena. Sí, como lo mencionó Marco, hay otras especies, actualmente la literatura menciona 27, pero la realidad es que son más o menos 50, eh, y el enfoque actualmente está dirigido solamente al almendro de montaña. Nosotros como organización de vez en cuando hacemos ciertos enfoques a otras especies, como por ejemplo el titor, y pues esas especies, ¿verdad? Las otras que sirven de alimento, pero actualmente es un vacío en la ley, eh, que no se está considerando, ¿verdad? Puesto que si protegemos el almendro de montaña, eh, de las personas que extraen madera, eso les da oportunidad a esas personas de extraer otras especies. Y recordemos que la lapa verde no solo consume almendro de montaña, también, o sea, no puede vivir solo de almendro de montaña, puesto que el almendro de montaña solamente produce almendro eh, un periodo de tiempo corto, al año. Entonces, si solo protegemos el almendro, no, no aseguramos, no podemos asegurar que esa especie tenga alimento en otro periodo que no está produciendo. Pero sí, para puntualizar la respuesta, no estamos trabajando actualmente en la promoción de esas otras especies. Sí queremos, pero actualmente no lo estamos. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Pablo Cascante pregunta: Mario, ¿ustedes rehabilitan individuos que han estado en cautiverio? Si la respuesta es sí, ¿qué métodos han utilizado? Sí, Pablo Cascante, no rehabilitamos individuos. Nosotros, los individuos que tenemos, eh, ya han sido criados ahí. Yo me imagino que en un momento, tal vez hace 20 años, los primeros que ingresaron o sea, habían estado cautivos, pero actualmente no funcionamos como un centro de rescate. Si tenemos que aportar cierto soporte, ¿verdad? Por ejemplo, a un individuo que esté afectado, lo vamos a hacer, pero no es nuestro enfoque. Y con respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué métodos se han utilizado? Es por lo mismo, es un poco complicado, puesto que uno no sabe la edad de las especies y, y eso genera, pues, puede generar eh, un problema para los individuos que ya tenemos en cautiverio. Muchas gracias. Otra pregunta igual de Pablo. Eh, ¿Han observado casos de híbridos silvestres, ya sea entre lapa roja y verde o con la aranaba, especie exótica, pero que se sabe de su existencia en el país? Sí, vamos a ver dónde está la pregunta. Casos de híbridos silvestres, ya sea entre la porra y la barra. Sí, de hecho, eso es una cuestión muy importante porque hace poco me tocaron ese tema. Eh, de entre rojas y verdes es muy raro, la probabilidad de que esto ocurra es o sea, muy escasa. No se han observado silvestres. Hay algunos individuos híbridos entre rojo y verde que están libres en en Pital, pero son individuos que alguna vez estuvieron en cautiverio. Pero silvestres no. La probabilidad de que esto ocurra, como mencioné, es muy baja.
Sí, como usted lo mencionó, hay otras especies en las que se ha dado. De hecho, en Brasil, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí hubo un caso de una hibridación natural. Ok, muchísimas gracias. Josué Sánchez pregunta, ¿qué tipo de metodología usan para darle seguimiento a los individuos introducidos para saber si ellos se han reproducido? Bueno, actualmente la población que tenemos en Islita, liberada en Lapa Roja, casi que es un monitoreo extenso, ¿verdad? Eh, en la temporada de anidación. Y está basado en reportes de las comunidades. Tenemos la intención de que con fondos en el futuro podamos usar la radiotelemetría, ¿verdad? Estos individuos liberados para, para poder acertar más, ¿verdad? Ser más precisos, pero es muy complicado por la falta de fondos. Ah, ok, excelente, gracias. Y Marcos Cedeño pregunta, ¿se ha documentado que se pierda la monogamia en este grupo? Me imagino que cuando habla de este grupo, es el grupo de la Lapa Verde. Eso de la monogamia es algo, es un tema un poco complicado. Nosotros hemos visto algunos comportamientos de tres individuos, pero no podemos decir si es una pareja y el pichón, o si son dos hembras y un macho, o si son dos machos y una hembra. Entonces, la respuesta sería, hasta el momento no creo que se haya documentado que se pierda la monogamia en este grupo. Ah, ok, gracias por su respuesta. Bueno, mientras si salen más preguntas, quería hacer un énfasis en lo que usted mencionó sobre la pérdida del hábitat, que más que todo es por la producción, tanto de carne como de piña, y es importante señalar que la mayor producción es para el extranjero, o sea, estamos destruyendo el medio ambiente tico para producción que en su mayoría ni consumimos. Correcto, correcto, exactamente. Eso es la pérdida de hábitat es básicamente la amenaza principal, ¿verdad? Eh, para la pérdida de especies. Pero hay que ser tenemos que ser críticos también en ese aspecto, Memo, porque no es solo la piña y la ganadería, o sea, son todos los monocultivos. Los monocultivos, y cuando hablo de todos los monocultivos, meto en ese espacio también los cultivos de café en las zonas altas, que es un tema un poco polémico, ¿verdad? Que no es bien el caso, pues sobre el Lapa Verde no está tan alto, pero es importante que también enfoquemos los esfuerzos de conservación hacia ese lado también. Excelente, gracias. Otra pregunta de Pablo. ¿Qué tal la condición del paso de la Lapa como corredor biológico en cuanto a las migraciones regionales hacia la cordillera central? Ese paso, la Lapa, para serle sincero, no hay un corredor, o sea, hay un pequeño corredor ahí en Chilamate, eh, pero casi que está rodeado por un lado, está rodeado por banana, ¿verdad? Por la producción bananera en la comunidad de Naranjal, de Barrio Naranjal, y por el otro lado, saliendo de Chilamate, está afectado por, eh, por la producción piñera. Entonces, casi que el único espacio donde tienen pues que tienen lapas para pasar, ¿verdad? De una forma segura es ahí Chilamate, que gracias, ¿verdad? Que a este esfuerzo de, de COVID, ¿verdad? Que tiene ahí una reserva bastante grande eh, protegida. Pero sí está un poco la conexión entre la cordillera y las llanuras está un poco afectada, muy afectada. Ah, excelente, gracias. Marilyn Rodríguez pregunta, ¿trabajan de alguna forma con los productores de piña y ganaderos en pro de la conservación de la lapa verde? Muchas gracias, Marilyn.
Actualmente no, como les digo, nosotros tenemos 3 años de estar trabajando en el norte y nuestro enfoque principal ha sido reforzar la relación con los finqueros. No hemos tenido ningún contronazo o ningún acercamiento ni hacia los piñeros, ¿verdad? Hacia los productores de piña. Sí hemos tenido hacia algunos ganaderos, puesto que ellos, la mayoría son dueños de fincas muy grandes ahí donde venía la Lapa Verde. Y con ellos hemos tenido un nivel de aceptación muy, muy, muy grande y de hecho ha sido una sorpresa porque están muy interesados en apoyar a la conservación de la Lapa Verde, o al menos eso es la imagen que puedo percibir de ellos. Ok, excelente. Bueno, mientras hay más preguntas, me gustaría hacer énfasis en lo que usted mencionó de que se han apoyado mucho en la participación de las comunidades. Y creo que eso es fundamental en cuando usted quiere conservar alguna especie, la participación comunitaria, ya que, digamos, a mi parecer, el verdadero manejo de vida silvestre es la comunidad en sí misma. Sí, sí, como lo mencioné, como mencionó usted también, es vital. El apoyo de las comunidades es vital. Uno no puede pretender a llegar a una región y hacerlo todo, ¿verdad? Ok, Oscar Rivera hace un comentario. Bueno, dice, me enlacé tarde y no sé si hablaron de esto, pero ¿qué tanto apoyo han tenido a nivel monetario para hostear las investigaciones? ¿Tienen la alianza con otros países? Sí, muchas gracias a Oscar. No tenemos alianzas con otros países, sí tenemos alianzas con algunas organizaciones mundiales protectoras de loros, como lo es la World Parrot Trust y otras organizaciones, ¿verdad? Eh, Tenemos más o menos eh, todo nuestro ingreso proviene de donadores que son amantes de loros. Eh, el, el apoyo que tenemos del gobierno no ha sido mucho, puesto que tal vez no hemos buscado ese apoyo, pero, pero podemos decir que sí tenemos bastante apoyo de parte de donadores, ¿verdad? Como les digo, que muchas veces son amantes de los loros y también estamos enlazados con una organización muy importante en Estados Unidos que se llama la Wildlife Conservation Network, que es, bueno, tiene enlaces con muchas organizaciones a nivel del mundo, ¿verdad? Que trabajan con otros cientos y miles de especies y ellos reúnen fondos precisamente para eso, para dar a otras organizaciones y pues tenemos ingresos también de ahí. Excelente, gracias. Josué Sánchez pregunta, Mario, según su experiencia en el estudio de la lapa verde, ¿cuánto ha aportado la academia en el tema de conservación de esta especie? En este caso, pregunto principalmente la UTN. ¿Qué se podría hacer para un mayor aporte? Sí, gracias a Josué por la pregunta. Sí, yo la verdad no conozco ningún aporte, ¿verdad?, en la universidad. Sí me gustaría envolver a la universidad en temas de investigación, que los estudiantes hagan sus prácticas, si están interesados, ¿verdad?, por supuesto, hagan sus prácticas en la Lapa Verde. Eh, una de las primeras cosas que podríamos hacer es de llegar a hacer un acercamiento, ¿verdad?, con la universidad y proponer eso, ¿verdad?, que la organización está abierta a recibir estudiantes eh, para hacer estudios en la Lapa Verde en el norte de Costa Rica. Ok, excelente por su respuesta. ¿Alguien más con preguntas? Mientras tanto, quería hablar sobre, bueno, ese WAL, el que usted mencionó, que tuvieron que rescatarlo varias veces. Ajá. ¿Eso qué era? ¿Que los padres al principio no lo aceptaban o a qué se debía que tuvieran que estarlo rescatando tantas veces? Muchas ¿Tienen algún veces, como... eh, y qué bueno que hiciste esa pregunta porque de hecho se me fue en la presentación hacer énfasis a eso.
Más o menos un 80% de los árboles de almendro de montaña en el norte de Costa Rica se encuentran en potreros. ¿Qué significa eso? Que se encuentran en espacios abiertos. Entonces, imagínense una planicie con un árbol en medio. Esos, y muchas veces esos son los nidos de las lapas. ¿Y esto qué pasa con esto? Bueno, que cuando el pichón sale, como es un pichón que no ha tenido experiencia, ¿verdad? Y sale a volar su primera vez, pues cae en el suelo. Y ahí es presa fácil eh, para todo, ¿verdad? Tanto para perros, gatos, como para otros animales como el turumuco y otros felinos. Eh, entonces, lo que pasó ahí con Walt fue primero eso, el árbol estaba rodeado de nada, entonces él cayó al suelo y también se le sumó el, el tiempo, ¿verdad? La condición climática, pues que estaba de mucha lluvia, no sé si en la foto lograron apreciar que estaba mojado y eso complicó todavía más que él despegara, ¿verdad? Del suelo. Entonces, sí, básicamente lo que complicó esta labor fue la condición climática y el hecho de que el árbol estuviera pues en una planicie. De hecho, eso es una cosa que estamos trabajando ahora, tratando de solucionar, ¿verdad? Que es el trabajo con los finqueros y tratar de ponerle cercas vivas a esos árboles, ¿verdad? Para que por lo menos cuando el pichón salga del nido, no caiga directamente al suelo y tenga como una plataforma un poco más alta para volar. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien tiene más consultas. Bueno, una consulta. ¿Han tenido alguna participación o aporte en cuanto a el SINAC, ustedes? Nosotros actualmente, cuando tramitamos el permiso de investigación, lo tramitamos con el SINAC. Entonces, entonces sí, hemos tenido algunos acercamientos, pero como les digo, es un poco complicado por la, por la cantidad de funcionarios, ¿verdad? Que hay en el MINAE y, es muy reducida y entonces, eh, más que todo, la comunicación que tenemos es más por teléfono, ¿verdad? Y pues más para presentar resultados y solicitar permisos y ese tipo de cosas. Es una lástima. Ok, gracias. Sí. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Antes de que Mario dé algunas palabras de finalizar esta actividad, quiero hacer la invitación de una vez para este jueves. Vamos a contar con la participación de Josué Sánchez y Luis Guillermo Ramírez. Ellos nos van a platicar un poco sobre el Refugio Vida Silvestre Cayo Negro y lo que han realizado y sus aportes también. Entonces, de una vez extenderles la invitación este jueves a las 6 de la tarde. Posteriormente a esa actividad se le estará dando la invitación, y igual por el mismo medio. Entonces, Mario, no sé si quiere dar alguna palabra finales. No, como lo dije anteriormente, muchísimas gracias, José Guillermo, por este espacio y solamente mencionar un par de cositas, ¿verdad? Que ya he mencionado. Lo primero, recordemos siempre que las comunidades cumplen un papel importante en la conservación de especies y lo segundo, que lo mencioné en la presentación, cuando hacemos conservación o intentamos salvar una especie en peligro de extinción, tenemos siempre que pensar qué es lo que comemos nosotros y cómo eso afecta a las poblaciones en peligro de extinción en el mundo. Muchísimas gracias. Mario, Sí, claro, aquí estoy, acabo de verla. ahí perdón, ahí tenemos unas cuantas preguntas. Bueno, Juan Dios Astorga pregunta,
Actualmente en la zona de Guanacaste, Reserva Forestal Taboga, se está dando un espectáculo bastante interesante, donde diariamente se movilizan cientos de loras muca amarilla hacia un dormidero específico. Con la experiencia de ustedes con la lapa verde, con la lapa verde esta especie mantiene la fidelidad a estos dormideros temporales o anualmente. O sea, año a año, dependiendo de la temporada, estos individuos vuelven a utilizar el mismo dormidero. Sí, muchas gracias a Juan de Dios Astorga. Qué interesante eso. De hecho, nosotros tenemos planeado en un futuro trabajar con la Amazona auropaliata. Es una especie también que está muy eh, afectada, ¿verdad? Por las actividades antropogénicas. eh, y tenemos esas ganas, ¿verdad?, de trabajar con esa especie. Eh, en mi experiencia, eh, yo diría diría dos cosas. La primera, que en la Lapa Verde, si es así, son bastante fieles tanto a los nidos como a los dormideros. eh, y pues podría hacer lo mismo con la nuca amarilla. Pero también hay que recordar que las lapas y los guacamayos y los loros en general son especies muy sociales y muy inteligentes, ¿verdad? Y si cambiaran este sitio por otro mejor, pues no sería una sorpresa, ¿verdad? Pero basado en mi experiencia con la lapa verde, yo considero que sí mantiene la fidelidad a los dormideros y incluso a los míos. Ok, gracias por la respuesta. Y estaríamos por esta noche. Gracias a todos por participar y recordarles que este es un espacio abierto para egresados o estudiantes de la UTN. Y si alguno gustaría participar, es bienvenido. Pasen buenas noches.